Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque podemos dar inicio, mis hermanos, a la lección número 23, cuyo título es Solo a Dios la gloria. Y ustedes saben que continuamos con la guía de nuestro libro, ¿Quiénes somos los presbiterianos? Entonces, bajo esta guía, yo les invitaría a que ustedes en casa lean con todo detenimiento Isaías capítulo 43, del versículo 1 al 7, y de ser posible, aprendan de memoria Isaías capítulo 42, versículo 8. Entonces, la lección 23 de nuestra guía, ¿Quiénes somos los presbiterianos?, tiene como título Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Bueno, entonces, sin mayor preámbulos, hermanos, vamos a decirlo con convicción. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender las sagradas escrituras, y dígalo con certeza. Hechos 16:14. Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra que vas a enseñarme en esta hora. Y vamos a decirlo con seguridad. Hebreos 4:2. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza que tienes para mí me sea altamente provechosa. Bueno, entonces, como dice Lucas 24:45, ¿no? Que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Permítanme, hermanos, hacer una lectura que va muy de conformidad con el título de nuestra lección. Y esta lectura la encontramos en el Salmo, el número 29, el versículo 1 y 2. La letra de la palabra de Dios dice de esta manera: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Qué precioso es todo este salmo y estos dos versículos. ¿Y en qué les parece si ahora vamos a compartir la pantalla? Y vamos a abrir lo que es la lección 23. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Hermanos, voy a crecer un poquito y me voy a colocar en esta parte. En lo que la historia llama la Edad Media, es decir, desde la caída del Imperio Romano en el siglo V, en el siglo V, más o menos allá por el año 476, hasta la caída del Imperio Bizantino en el siglo XV. 1000 años después, en el año 1453, es decir, todo un milenio. Esto es la Edad Media que tenemos en muchos libros de historia y que ustedes y yo podemos darnos cuenta cómo la Iglesia Católica Romana mantuvo, vamos a decirlo, con
con la cifra, ¿no? 1000 años, un milenio. La Iglesia Católica Romana mantuvo el monopolio del conocimiento de la Biblia, haciendo creer a la gente que solo los jerarcas clericales y los sacerdotes tenían el poder para interpretar la Sagrada Escritura, llenando de esta manera al pueblo de la ignorancia del conocimiento de Dios. Esto, por supuesto, tenía un propósito muy perverso, que era facilitar la explotación, el robo de sus heredades de toda la población, de todas las poblaciones, y formar para sí un reino aquí en la tierra. Un reino en donde desatendieron totalmente el reino de Dios y su justicia. Con todo esto provocaron a ira a nuestro Dios, porque dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ese es uno de los pocos textos que nos dicen claramente que Dios es incorruptible, o sea, Dios no jamás se corrompe. Pero los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, dice Romanos 1:23. Pero la gente empezó a oír, y esto me da mucho gusto decirlo, hermanos. La gente empezó a oír el grito de los reformadores: Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Entonces los ojos de la gente fueron abiertos a la realidad. No hay excusa. Todos debemos glorificar a Dios. Y cuando decimos todos, no se excluye a nadie. No importa el nivel intelectual que tenga, no importa la posición económica que disfrute o que sufra, no importa qué conocimiento religioso hay detrás de él, no importa, todos tenemos que dar a Dios la gloria. No hay excusa, todos debemos glorificar a Dios. Hermanos, tanto la palabra kabod en hebreo como la palabra doxa en griego significan gloria. Ahorita vamos a platicar un poquito de kabod y de doxa. En hebreo kabod, en griego doxa. Ambas palabras significan brillo, resplandor, magnificencia. La palabra hebrea kabod, sus consonantes en español KBD, originalmente significa como un peso, como una pesadez, pero eso habla precisamente de el alto honor, de la magnificencia, de la gloria de Dios. O sea, pesa la gloria de Dios en cuanto al origen de la palabra kabod. Y la misma palabra se utiliza entonces para expresar la importancia, el honor y la majestad, el brillo, el resplandor, el esplendor que emana de un ser u objeto radiante, y toda esa luz que lo rodea, todo ese esplendor que lo rodea. Bueno, eso es lo que significa la palabra kabod en hebreo. Ya ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, el aspecto de la gloria de Dios que vio Ezequiel, según está narrado en el capítulo 1 del profeta Ezequiel. Es algo que solo de leerlo y de imaginarlo a nosotros
nos intriga, nos llena de cierta confusión, pero es la forma, porque dice la palabra de Dios que Ezequiel vio hacia el norte, a la distancia, vio una nube espesa y un gran resplandor dentro de esa nube, y dentro de ese resplandor un fuego fulgurante, y que vio cómo todo eso venía envuelto en ese glorioso resplandor y esplendor que él identificó como la gloria de Dios, y fue la manera como Dios quiso manifestar su gloria para que Ezequiel la entendiera. Y dentro de todo ese núcleo de esplendor, la nube, el reflejo, el brillo y luego el fuego, venían unos personajes ahí que está el detalle de ellos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, y era tal la magnificencia de esta presencia gloriosa de Dios, que el profeta cayó en tierra y estuvo muy confundido, y estuvo hasta con una sensación de enfermedad, sin poder levantarse, hasta que Dios puso su mano sobre él. Pero este es una manera como Dios a Ezequiel le quiso manifestar el brillo, el esplendor, la magnificencia de su gloria en la palabra kabod. ¿Recuerdan ustedes en el libro del profeta Samuel, el juez Samuel? Ustedes recuerdan que los filisteos hicieron guerra contra el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, de forma imprudente, llevó el arca de Jehová para sentirse más firmes, más seguros, más invencibles. Llevaron el arca de la presencia de Dios. En cierta forma podemos decirlo que es el arca en donde estaba asentada la gloria de Dios. Así le había dicho Dios a Moisés: de ahí, de esa arca donde está mi gloria, de ahí te hablaré y de ahí me presentaré a ti. Bueno, kabod es la palabra gloria que se encuentra también en ese pasaje de el primer libro de Samuel. Y justo es decir que cuando el arca fue llevada por los filisteos, que fue raptada, fue secuestrada, fue arrebatada, se la quitaron a los israelitas, pues aparte de Elí, que era un hombre ya muy pesado, por lo obeso y ya también los años que tenía, Elí se murió, y también la nuera de Elí, esposa de su hijo, uno de sus hijos, entonces precipitó el nacimiento de su niño. Y al nacer el niño, la mujer le puso por nombre Icabod. Aquí le agregamos, o más bien le ponemos, previo a Cabod, le ponemos la letra I, y dice Icabod. Estoy hablando en español, pero en hebreo sería de otra manera y con otro nombre de letra. Pero Icabod significa sin gloria, es decir, la I privativa, la I de carencia, indica carencia, indica ausencia. Icabod. ¿Por qué esta mujer? Creo que les debo dar la cita, hermanos, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 4, en el primer libro de Samuel, dice que el versículo 13: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, el arca de la presencia de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, es decir, la noticia, toda la ciudad gritó. Versículo 14:
Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, fíjense, 2 años para el siglo, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos, Omni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Los filisteos tomaron el arca de Dios. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, las parteras, diríamos: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño, aquí está la palabra, Icabod. Icabod significa sin gloria, dice nuestra Biblia, al margen derecho. Icabod, sin gloria. ¿Por qué? Dijo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Fue quitada el arca por los filisteos. Fue traspasada hacia tierras ajenas la gloria de la presencia de Dios, y el niño que nació con una precipitación en el alumbramiento, entonces este niño llevó por nombre Icabod. Menciono esto para que tengan ustedes la relación del significado de Cabod, de la palabra gloria, y cómo Dios mostraba su presencia, su gloria, ahí en el lugar santísimo en donde estaba el arca del testimonio. Bueno, esto es la palabra Cabod en hebreo. Ahora, en el griego, hermanos, la palabra doxa, y más adelante vamos a leer algunos textos que contienen la palabra doxa, en nuestro español gloria, tiene el mismo significado que en hebreo, solo que hay una variante porque en español la palabra doxa griega significa también opinión. Por eso la palabra ortodoxa u ortodoxo son aquel conjunto de personas, por cierto que es un enorme conjunto de personas, son millones de ellos, de la Iglesia Ortodoxa griega, Iglesia Ortodoxa rusa, Iglesia Ortodoxa de Turquía, Iglesia Ortodoxa de Rumanía, etcétera. Todos ellos ortodoxos se llaman así porque presumen de tener la opinión perfecta. Doxa, opinión. Ortodoxa, opinión. Ortodoxa es la opinión recta, diríamos. La opinión derecha, la opinión de regla, es la opinión perfecta. De esta manera también las personas que se consideran heterodoxos son aquel conjunto de personas, que también son muchos en el mundo, que aceptan todo tipo de opinión. Es decir, no me importa si tú eres musulmán, si tú crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, o consideras que Jesucristo fue un superhombre, esa es tu opinión, yo la respeto, no me interesa, yo tengo mi propia opinión, soy heterodoxo, es decir, acepto opiniones diversas a mi propia opinión,
y cada quien con su vida y respeto la opinión de otras personas. Bueno, nosotros por la gracia de Dios, hermanos, no somos ni heterodoxos ni ortodoxos, somos hijos de Dios y nos interesa y creemos en la verdad de la palabra de Dios. A Él sea la gloria, hermanos. Creemos solamente en la verdad pura, perfecta y absoluta que se encuentra contenida en el libro de la revelación de la voluntad de Dios, que es la Santa Biblia, y que el Espíritu Santo la ilumina ante nuestros ojos espirituales para que podamos entender la Sagrada Escritura. Muy bien. El significado bíblico de Kabod, dijimos, es gloria divina. Expresa el poder, el esplendor y la majestuosidad de Dios. La palabra hebrea Kabod expresa también importancia, honor y majestad. Kabod en el Antiguo Testamento griego, o sea, la Septuaginta, y en donde ahí aparece la palabra doxa, Kabod se refería al aspecto o apariencia también de alguien. Entonces, por supuesto que cuando Moisés vio pequeñita la demostración que Dios le hizo de su gloria, él vio esa apariencia de Dios. Y bueno, Moisés y Abraham, que tuvo contacto con personajes que traían la presencia de la gloria de Dios. En fin, todo esto en la Biblia también habla de la gloria como apariencia del ser divino, de nuestro Dios. Y por amplísima extensión, bueno, pues también la gloria del hombre, vamos a decirlo así, con mesura, modestamente, la gloria del hombre también es su apariencia. Un hombre muy talentoso en los dones que Dios le ha dado, también eso es una honra, es una gloria, un esplendor con el cual Dios le ha dotado. Hermanos, pero nosotros creemos y somos atraídos, somos cautivados, somos llevados por el amor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que este grito de la Reforma de Soli Deo Gloria hizo que mucha gente abriera los ojos y el entendimiento para comprender que no había ninguna excusa, que todos, no solamente los clérigos, no solamente los altos jerarcas de la Iglesia Católica Romana, todos teníamos el deber de dar la gloria a nuestro Dios. Dice la palabra Kabod, también puede portar un énfasis abstracto de gloria u honra, en el sentido de imponer presencia o posición. Ya vimos que la mujer de Fines llamó a su hijo Icabod, diciendo: porque traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Primero de Samuel, capítulo 4, versículo 21, que ya leímos. En este y otros ejemplos semejantes, honrar quiere decir hacer algo. Lo que Acán tuvo que hacer cuando Josué le dijo: da gloria a Dios, lo que Acán tuvo que hacer fue decir la verdad en cuanto a que él había robado el lingote de oro. En otros pasajes, honrar a Dios es un reconocimiento público y la confesión de que Dios es Dios en todo lugar, como dice el Salmo 29:1, lo que leímos. En el Antiguo Testamento, la palabra gloria es, en la mayoría de los casos, traducción del hebreo kabod, como ya lo mencionamos. Y hay un nombre de mujer, que es el nombre Yocabed o Jocabed, que significa la gloria de Jehová, la gloria de Dios. Este nombre es precioso, es hermoso. Y si ustedes recuerdan, Jocabed fue ni más ni menos que la madre de
Moisés. Entonces, Yocabed o Jocabed, como lo tenemos en español, también tiene la raíz del nombre Cabed o Cabod, tiene la palabra Cabod o Kebod o Kabad. Es decir, las vocales, hermanos, no afectan el significado de las raíces de las palabras en hebreas. En el Nuevo Testamento, la palabra más común para gloria es la palabra doxa. En muchos casos tiene un significado paralelo a kabod, como ya lo mencionamos, pero enfatiza generalmente el honor. Nosotros tenemos, hermanos, que aprender juntamente con esto que estamos diciendo, que tanto la palabra hebrea kabod como la palabra griega doxa significan la honra de Dios, significan también el honor de nuestro Dios, la fama de nuestro Dios, pero también su presencia, el brillo, el resplandor, el reflejo de esa luz preciosa, de esa característica esencial que rodea a nuestro Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan también en el libro de Apocalipsis tuvo ocasión de ver de alguna manera la gloria de Dios con el ángel que le hablaba acerca del mensaje de los eventos futuros, de los acontecimientos por venir. Y bueno, también es una presencia realmente grandiosa, sublime. Yo quiero cuando menos narrarles un poquito de esa presencia del Apocalipsis. Dice que en el capítulo 1, versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y aquí viene la descripción, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Hermina, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa es la presencia de la gloria de Dios. Así lo vio Juan, así lo describe Juan. Seguramente le faltaron muchas palabras para poder describir lo que no se puede escribir, pero estaba con el Espíritu Santo, estaba en el Espíritu Santo y le dio las palabras ya a nuestro entender y al entender de él para que pudiera decirnos cómo vio la presencia de Dios. Bien, hermanos, vamos a casi a terminar, pero quiero yo decirles, hermanos, que siempre escuchamos hablar de que tenemos que dar la gloria a Dios. Y sí, hermanos, sí, vamos a decirlo, tenemos que dar la gloria a Dios. Dice Isaías capítulo 43 que para eso Dios nos llamó. Isaías capítulo 43, versículo 7. A todos los llamados de mi nombre,
Es decir, yo me llamo Rubén, pero tengo otro nombre que es del nombre de Dios, que es del nombre de Jehová, que es del nombre de Jesucristo, que es del nombre con el cual Él me llamó. A todos los llamados de mi nombre. Tú también, hermano. Tú te llamas Rodrigo, te llamas Pedro, te llamas Juan, te llamas Eliseo, como te llames. Pero en el llamado de Dios, Él te dio un nombre. Del nombre de Él, a todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado. No podemos echarnos para atrás, hermanos. Ahí está el propósito por el cual Dios nos llamó. Para gloria mía los he creado. Es decir, a lo mejor Él te llamó hace 10 años, hace 20 años. A lo mejor tú oíste el llamado de Dios hace 5 años. Pero ¿sabes qué? Ya habías sido creado para gloria de Dios. Él te formó y Él te hizo, porque el propósito por el cual fuiste llamado es el motivo de la acción creadora de Dios. A lo mejor naciste en 1980, a lo mejor naciste en 1965, o apenas, a lo mejor naciste en el 2010 o el 2005, apenas, y Dios ya te llamó. Bueno, tienes que saber que Dios te llamó para gloria de Él. Y la razón por la cual tú naciste en el 2005 o el 2010 o en 1980 o 90, la razón por la cual naciste ahí es porque fue la acción de Dios que te formó y te hizo, pero Él ya te tenía para gloria de Él. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No importa qué edad tengas, aunque seas de muchos años o pocos años, pero todos en el llamado de nuestro Dios somos de un mismo propósito. Fuimos llamados para glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, si tenemos el deber de glorificar a Dios, hermanos, ¿cómo entonces tenemos nosotros que glorificar a Dios? Porque con frecuencia decimos, glorifica a Dios, es que tú naciste para glorificar a Dios, es que Dios te llamó para que le glorifiques, es que el propósito de Dios por el cual tienes vida es porque tú debes glorificarle. Pero no nos dicen cómo glorificar a Dios. Hay muchos textos en la Biblia, hermanos. Yo solamente he elegido 3. El primero de ellos lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8, para dar respuesta a tu pregunta de cómo tienes que glorificar a Dios o qué significa que tú des gloria a Dios. Bueno, en Juan capítulo 15, versículo 8, Jesucristo se ha presentado como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Muy bien. En el versículo 8 de ese capítulo 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, tú y yo glorificamos a Dios llevando mucho fruto. Por eso quise en esta ocasión especial tener aquí estas hermosas mandarinas. Se antojan, ¿no? Aquí las tengo a un lado de mí. No puedo alzar mi mano para comer una, pero
son fruto. Todo árbol que recibió el don de Dios para dar fruto, hermanos, todo árbol es obediente a Dios, porque esos árboles dan el fruto con el cual Dios los dotó. Dios les dio el don con la semilla para que ellos den ese fruto. Y no pasa año, hermanos, sin que estén bien cargaditos de fruto. Bueno, igual que ellos, tú y yo, hermano, hemos sido dotados por Dios para que, unidos a la vid verdadera, unidos a Jesucristo, nosotros seamos ese pámpano que lleva fruto. Porque dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y será arrojado al fuego para que se queme. Pero nosotros, hermanos, estamos conscientes de que nuestro deber, nuestro amor como hijos de Dios hacia Jesucristo y hacia el Padre eterno, es que llevemos fruto, porque el fruto que llevamos glorifica a Dios. Ahora, así como el árbol no hace más que recibir la lluvia y tomar la proteína del humus de la tierra, y entonces todos sus raíces y su tronco y sus hojas y sus ramas llevan a cabo la hermosa tarea de dar el fruto por el cual Dios los creó y dan gloria a Dios con ese fruto. No me cabe la menor duda, hermanos, que la vegetación, que los árboles dan gloria a Dios por el fruto que ellos, en obediencia a la orden de Dios, están cumpliendo, llevando fruto, porque recibieron el don para llevar fruto. Bueno, al igual que ellos, nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ninguna ley que tenga más valor, sino la ley de la fe, sino la ley de Jesucristo, del amor de Jesucristo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que llevar fruto, y ese fruto glorifica a Dios. ¿Tienes tú, hermano, al Espíritu Santo? Entonces ya estás listo para dar fruto, porque el Espíritu Santo te guía y actúas por el Espíritu Santo para que puedas llevar a cabo la obediencia que Dios pide de ti. Y en cada acto de obediencia, hermano, ten la plena seguridad que hay un fruto que Dios tenía marcado en ese día para ti por las obras que Él puso de antemano delante de ti para que las ejecutes. Y toma en cuenta, hermano, que del don que Dios te dio para ministrar la palabra, para hablar de la salvación, para testificar del amor de Cristo, para dar testimonio de lo que tú eras antes y lo que ahora eres, para hablar del amor de Dios. Todo eso es el cúmulo de las semillas que tienes en el don que Dios te dio en tu corazón, para que tú des el fruto que glorifique a nuestro Dios. Número 2, si ustedes pueden también leer en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 20, que dice, está hablando de Abraham. Y Abraham, ustedes recuerdan que fue probado cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Pero antes de todo esto, fue probada su paciencia de él, porque tenía la promesa de Dios de que sería padre de muchedumbre de gentes, y aún su esposa Sara no se embarazaba. Bueno, ante esta situación, dice la palabra de Dios en Romanos 4:20, en palabras del apóstol San Pablo, dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bueno, primeramente tú y yo glorificamos a Dios dando fruto a Dios del Espíritu Santo que tenemos en nosotros. En segundo lugar, nosotros ya no vivimos en incredulidad, ya no nos movemos por la incredulidad, ya no nos atrae la incredulidad, porque es vanidad, las costumbres de los pueblos son vanidad, dice el profeta Jeremías. Entonces, nosotros confiamos plenamente en las promesas de nuestro Dios y sabemos
que el fundamento de nuestra fe son el apoyo que las promesas nos dejó Dios en su palabra, y las promesas son apoyo poderoso de mi fe. Entonces, si nuestra fe es la certeza de lo que esperamos y es la convicción de lo que no vemos, entonces nosotros vamos caminando con certidumbre y con certeza, teniendo ya asidas las promesas que el Señor nos dejó en su palabra, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros no vivimos ya, pero ni remotamente pensando en la incredulidad y en la idolatría, ni remotamente, hermanos. Lo que nosotros es que vivimos confiando en las promesas de nuestro Dios, y de esta manera nuestra fe se fortalece. Y cada vez que tu fe se afirma más, cada vez que tu fe se siente más segura, cada vez que tu fe está más firme, ¿sabes qué, hermano? Tú estás dando gloria a Dios con eso. Bendito sea el Señor. Mira que no es difícil que demos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todo esto ya lo puso Él en nuestro corazón anticipadamente. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2, el versículo 20, el apóstol Pablo está hablando de la santidad del cuerpo, de que debemos de separarnos de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la concupiscencia de la carne, de las obras de la carne, y tenemos que apartarnos completamente del pecado y tener una vida de santidad. Pero dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿por qué debo glorificar a Dios? Bueno, primeramente porque fui llamado para eso. Pero ¿qué es glorificar a Dios? Pues glorificar a Dios es vivir en santidad en mi cuerpo, en mi espíritu. ¿Por qué? Porque tanto mi cuerpo como mi espíritu no me pertenecen, son de Dios. Así que, hermana, hermano, no te dejes engatusar por aquellos derechos humanos puestos por Satanás en el pensamiento del corazón humano perverso, en que dice que tú eres dueña de tu cuerpo, que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, que tú puedes entregarlo a cualquier hombre que tú quieras, vivir en fornicación o en promiscuidad pecaminosa o vivir en adulterio, y que tú puedes hacer de tu cuerpo lo que quieras. Si un día quedas embarazada por ese tipo de relaciones ilícitas y perversas, quedas embarazada, los derechos humanos te dan el derecho de que tú vayas a un hospital, y los médicos están ahora obligados a que pueden hacerte que tú abortes y quitar el producto de tu pecado y quitar y matar una vida que es la vida que Dios pone en los seres. Bueno, eso es lo que ahora enseñan los derechos humanos, hermanos, pero nosotros estamos muy lejos de eso, porque los derechos que nosotros tenemos son los derechos que hemos recibido como hijos de Dios, porque nosotros no fuimos engendrados espiritualmente por carne y sangre, sino por la voluntad de Dios. Él nos engendró, somos hijos del Padre Celestial, del Padre de las alturas, del Altísimo Dios. Entonces no fuimos engendrados por carne y sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nacimos de nuevo. Ajá. En nuestro primer nacimiento, conforme a la carne y sangre de nuestros padres humanos, ellos nos heredaron todos los genes que tenemos humanamente hablando en esta vida biológica expansiva, pero en la vida que tenemos ahora, que es la vida espiritual, intensiva, celestial, en esta vida nosotros hemos sido engendrados por Dios y somos hijos, y Dios es nuestro Padre. Así que, hermanos, si Dios es nuestro Padre, Él es el dueño de nuestro cuerpo, Él es el dueño de nuestro espíritu. Nosotros no podemos ni ingerir bebidas alcohólicas o embriagantes, hermanos. Por ahí hay quienes acostumbran tomarse una copita de vino que creen que eso no le hace daño al cuerpo. Pero, hermanos, todos
ebrios consuetudinarios, empiezan con una copa o con una cerveza o con una botella, con algo en la mano que los embriaga y que después los hace alcohólicos dependientes de esos licores. Hermanos, pero nosotros estamos en el Espíritu de Dios, nosotros somos hijos de Dios y nuestro cuerpo tenemos que mantenerlo en santidad. ¿Por qué? Porque con eso glorificamos a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Hermanos, ese precio lo pagó Cristo con su sangre. Si tú me preguntas a quién se lo pagó, yo te contesto, se lo pagó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios recibía el precio de todas las ofrendas. Dios recibía el precio de todos los primogénitos redimidos. Entonces, nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y fuimos comprados a gran precio, y ese precio Jesucristo se lo paga a Dios para redimirnos a nosotros. Entonces, por eso también en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, tenemos que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque esto le pertenece a Dios. Y gloria a Dios por ello, hermano, porque este cuerpo que ahora es corruptible, un día será vestido de incorrupción para ser semejante a la gloria de Jesucristo. Entonces, solo a Dios la gloria. Soli Deus gloria. Ese grito de batalla de la Reforma Protestante en el siglo XVI, hermanos, hoy debe escucharse con mayor redoble, con mayor fuerza, con mayor énfasis. Por eso, hermanos, te invitamos en el nombre de Jesucristo para que demos toda gloria a Jesucristo, demos toda gloria al Padre, demos toda gloria al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Inclina tu rostro y cierra tus ojos un momento. Gracias, Padre, porque has hablado a mi corazón. Gracias, Señor, porque ahora conozco que tu gloria, Señor, yo la puedo vivir hoy en día. Porque todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo mi quehacer humano, Señor, en todos los días, las 24 horas del día, todo debe glorificarte. Y todo lo que yo hago debe ser para gloria de tu nombre. Señor, encomiendo mi vida en tus manos para que a partir de hoy te glorifique yo más y más para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Ahora les invito a que nos estemos escuchando para la lección 24, Dios mediante, para gloria de nuestro Dios. Amén.